y bien, habla acerca de gente, pues, que está estudiando una profesión, ¿no? Gente profesional, le llamo yo. Los felicito, chavos. Entonces, vamos a comenzar la clase. Ya está grabando. Bien, son 4, 5 los que están aquí. También está Ibarra. Déjenle, tomo una captura de pantalla para empezar. Falta un compañero que es muy cumplido, es Álvaro. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. ¿Sí se ve? Ok. Bien, platicando un poquito del punto de vista el capitalismo. Vámonos paso a paso, ¿vale? Primero, el mercado. Bueno, nos dijo su primera evidencia que el mercado, desde este punto de vista, tiene 5 definiciones. Primero, es el área geográfica en la cual ocurren compradores y vendedores de una mercancía para realizar transacciones comerciales, ¿verdad? Comprar y vender a un precio determinado. La economía, como lo vimos la clase pasada, pues tiene el entender economía, chavos, es entender cómo funcionan las empresas, cómo debes tú administrar tu negocio, emprender. Y algo bien importante, el comprender qué es la economía, te da a ti la oportunidad de ver una perspectiva tú como empleado y tú como empresario, ¿no? Y que te des cuenta que todo lo que funciona en tu alrededor es economía, las empresas, las personas, los productos, el transporte, todo prácticamente es economía, porque pues las personas, por ejemplo, que hacen carreteras, pues cobran y compran materia prima para poder hacer carreteras, las personas que hacen casas igual, las venden y existe mucha gente que quisiera tener una casa. Entonces, estamos hablando de un mercado, ¿no? Es comprar y vender a un precio determinado. Aquí otra definición nos dice que es un grupo de personas más o menos organizado en constante comunicación para realizar transacciones comerciales. Hasta aquí yo creo que queda muy claro lo que es el mercado, relación que existe entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. El mercado se da cuando tú tienes la capacidad de crear una empresa o de crear un producto y de venderlo, ¿no? Y empiezas a tener ganancia. Y luego, hablando desde el punto de vista capitalismo, para empezarnos a meter a este tema que vamos a hablar el día de hoy, el capitalismo no es malo, ¿eh? Yo creo que este archivo se los puse, yo no lo hice, lo leí, es un artículo, pero me llama mucho la atención y sí es para crear conciencia de lo que tú debes de ser como empresario, ¿no? Vamos a ver dos puntos de vista. Primero, pues como ustedes lo vieron aquí, el sistema capitalista basado en el abuso, se podría decir. El sistema capitalista, por ejemplo, yo aquí en Durango conozco eh, varias empresas que no les pagan bien a los empleados. Es normal que tú no les pagues bien a los empleados. Aparte, Durango, ahorita vamos a ver nuestra economía en comparación, por ejemplo, a Monterrey, a Querétaro, ciudades industrializadas, pues es totalmente diferente, ¿no? Y los sueldos son menores, chavos. Los sueldos son de 1 a 3. Lo que tú ganas aquí, por ejemplo, yo pongo este ejemplo mucho, lo he visto, un cajero que te feria los cheques, que está atrás de la ventanilla atendiéndote, por ejemplo, en Bancomer, anda ganando cerca de entre 6,000 y 7,000 pesos, más o menos al mes, ¿no? Eh, si tú te vas a trabajar a Monterrey, por ejemplo, a Nuevo León, o a Jalisco, las relaciones de los sueldos aumentan. La relación del sueldo es de 1 a 3. Haciendo exactamente el mismo trabajo, atendiendo atrás de la ventanilla, te van a pagar de entre 15,000 y 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque la economía es diferente, ¿no? Porque el mercado es diferente. Ahí está Álvaro, ¿ya? Ok, ya estamos casi todos. Entonces, aquí hay que hacer un paréntesis. La economía de Durango, chavos, funciona de esta manera porque así ha sido. Aquí no hay industria. Para que una industria pueda funcionar se necesita, creo yo, principalmente combustibles, petróleo,
los derivados del petróleo para que las máquinas grandísimas puedan funcionar, puedan llevar a cabo su actividad de producción. La infraestructura en carreteras también es importante. Hasta hace 20 años lo único que teníamos aquí era una autopista que conectaba a Torreón de muchos carriles, ¿no? Porque imagínate, para que una empresa pueda llegar aquí a Durango, como por ejemplo Corona, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de lo que pasó en los 90, que mucha gente dice que hubo fraude y que el gobernador les cobró y que si tú no sabías, en los 90 iba a llegar aquí la cervecería Corona, que está establecida en Calera, Zacatecas, una de las cervecerías más grandes de México. Iba a llegar a Durango y por ahí existen chismes que el gobernador quería un moche y que quería acciones y que no los dejó. Bueno, yo creo que es totalmente erróneo, ¿no? La empresa no llegó porque no tenía la logística. Imagínense, en la década de los 90 todavía creo que no se construía la autopista Torreón. La mayoría de las carreteras eran dos carriles y bien chiquitos. ¿Cómo iban a caber los camiones, ¿no? Los camiones de la cerveza para distribuirla a los demás estados. Entonces, no tiene ninguna coherencia. También hay que recordar que aquí en Durango no pasan los ductos de Pemex. Yo creo tú te has fijado y has escuchado que existe el huachicol por ahí en otros estados. Bueno, esto es porque entran los ductos de Pemex de las plataformas de las refinerías, salen y pasan por la mayoría de los estados industrializados. Entonces tienen esa solvencia en cuanto a combustibles, ¿no? Esa, eh, ¿cómo se podría decir? Pues existen muchos combustibles para que las empresas puedan operar. En Durango no, chavos, en Durango tenemos nada más un almacén grandote y eso más o menos grandote, que está ubicado enfrente de Ley y pues es lo que hay, ¿no? Y cuando falta la gasolina, empieza el caos. Hace como 2, 3 años, 4 años, entró el caos. Yo creo que tú te acuerdas que cerraron por ahí porque estaba subiendo Peña Nieto mucho la gasolina y cerraron Pemex y hubo desabasto en las gasolineras, ¿no? Y esto es porque es lo que hay nada más en Durango. Entonces la culpa no la tiene el gobierno, creo yo, la culpa no la tiene así es la economía de Durango. Es muy difícil que puedan llegar las empresas porque no hay ductos de Pemex, nos rodean, pasan por allá por la comarca lagunera, por eso hay mucha economía. Ahí hay muchas empresas que llegan. Apenas en el sexenio pasado, lo que sí hay que aplaudirle, acuérdense que hablar de economía es hablar de política y hablar de empresas. Yo le aplaudo al gobernador Herrera Caldera, independientemente de lo mucho que se robó, que dicen que se robó miles de millones, ¿no? Yo creo que fue un buen gobernador porque hizo muchas carreteras, hizo mucha obra pública, ¿no? Las carreteras ahorita ya son más de 2 carriles o por lo pronto las ampliaron un poquito, la carretera Parral, la carretera México también la mejoró totalmente, chavos. Si ustedes lo hubieran visto hace 10 años, daba miedo, ¿no? Que venían los trailers y no sabían ni para dónde hacer, porque no existía esta logística. Y en tercer lugar, pues para que una empresa, creo yo, pueda funcionar, una empresa de este tamaño grande, que pueda llegar a producir como la Corona, pues también se necesita energía, ¿no? Y también eh, tenemos la energía suficiente para suministrar a Durango Capital, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, gracias a eso que te acabo de explicar, nuestros sueldos así son en comparación a Monterrey, en comparación a Nuevo León, a Chihuahua, a la mayoría de los estados fronterizos, en donde bueno, tienen todo esto bien cubierto. Y es importante que lo entiendas porque si a ti no te va bien aquí en Durango, pues vete de aquí. Hay muchos compañeros que yo tengo, tanto de prepa como de secundaria, como yo hice mi secundaria y mi prepa, chavos, allá en España. Y en mi carrera la hice acá en el tecnológico. Y muchos de mis compañeros viven en otros estados. ¿Por qué? Porque se paga bien, porque hay buen trabajo, ¿no? La gente vive bien, porque hay mucha economía. ¿Qué tiene que ver todo esto con el capitalismo? Hay que entender desde este punto de vista
que aquí, por ejemplo, en Durango, pues tú puedes emprender. Lo genial del capitalismo es que si tú eres listo, tienes la capacidad de interpretar la información, de comprender los temas, vas a ir viendo cómo le haces para ir teniendo tu empresa y teniendo más economía, ¿no? O invirtiendo tu dinero, no necesariamente teniendo tu empresa. Pero al principio vas a abrir tu empresa y vas a contratar, probablemente vas a pagar mano de obra barata. Lo que no se está de acuerdo al capitalismo que ustedes leyeron, es que hay mucha gente que utiliza el capitalismo para explotar a las personas. Gobiernos también, ¿no? Eh, Parte del sexenio que se le critica mucho a Peña Nieto fue porque, y al sexenio también de aquí de Herrera Caldera y de Ismael, bueno, de Ismael no tanto, pero de Herrera Caldera, fue que todas las empresas que, por ejemplo, los camiones de servicios públicos, los camiones esos que se encargan de recolectar la basura, pues era una obligación del gobierno municipal y estatal recolectar la basura, ¿no? Porque, bueno, luego les voy a ir explicando poco a poco el desarrollo social y en lo que se centra, pero era una obligación de los camiones de basura, o sea, del gobierno recoger la basura. Ah, pero ¿qué hicieron? Pues dieron por terminado este programa de recolección de basura y decidieron pues dárselo a una empresa privada que tenía los camiones y esa empresa privada pues recibe cientos de miles de pesos al mes y es la que actualmente recoge la basura. Es un ejemplo de la aplicación del capitalismo como no se debe de hacer. O sea, se va creando para poder abusar, se pudiera decir, del sistema, ¿sí? Así como les pongo el ejemplo del capital, de la basura, hay empresas, por ejemplo, en el Tecnológico Durango, que ahí trabajo yo, eh, me he dado cuenta yo que empezaron a contratar vigilantes, ¿sí? Entonces, pues ya a alguien se le ocurrió crear una empresa de vigilancia. Ahora, los vigilantes son viejitos, son gente de entre 50, 55 años hasta los 70 años, son de la tercera edad, y les pagan cerca de 1,200, yo lo he platicado con ellos, 1,200 a la semana, ¿sí? Por una jornada de 12 por 12 horas. Esto creo yo que está mal, ¿no? Aparte no tienen la preparación necesaria ni la fuerza, porque ya es gente que va de salida en su vida en general. El cuerpo empieza a fallar después de los 35 años, empieza a envejecer. Tú te das cuenta con tus papás empiezan a tener más canas, su piel es más arrugada, su cuerpo está muriendo, ¿no? Es normal morir. El promedio de vida del mexicano es de 74 años y si disfruta tus papás, ¿no? Porque pues según el promedio de vida, pues tu papá tiene 70 años, le quedan 4 años de vida y es normal la muerte. Ahora, imagínense los viejitos que están ahí en seguridad. Es difícil, yo creo, para ellos aguantar jornadas de 12 horas trabajando. Y por un sueldo, la verdad, bajos, 1,200 pesos a la semana. ¿Pero por qué trabajan? Porque no hay de otra. Tienen la necesidad. Dentro de las cosas negativas es eso, pero dentro de las cosas positivas, pues ofrecen trabajo. ¿Sí? Existe una empresa que le ofrece los trabajos y esta empresa ya se contrata y esta empresa se le paga mucho dinero al mes y esta empresa pues le paga a los viejitos, ¿no? Les puse este ejemplo porque así funciona la economía, chavos. Hay países en donde pues realmente la mano de obra es barata. Por ejemplo, yo me acuerdo que Herrera Caldera quería traer aquí empresas de China y a mí me tocó estar muy de cerca y en su sexenio. Y hizo a China y le echó muchas ganas el hombre, ¿no? Para poder llevar esto un poquito más a la industrialización. Y me acuerdo que se criticaba mucho el hecho, no solo a Herrera Caldera, sino a muchos gobernadores en la actualidad y del sexenio pasado, de que, pues, ¿por qué traen empresas y luego entra aquí una empresa y les paga el mínimo, ¿no? Si tú no sabes, pues en una maquiladora andas ganando el mínimo, que ahorita son como de 600 pesos a la semana, por una jornada de 8 horas, entre 600 y 800 pesos a la semana. Eso es lo que tú andas ganando de acuerdo a tu escolaridad y cuando vas empezando, ¿no? Porque también hay, es cierto, pagan bien,
conforme tú vas agarrando un buen puesto. Entonces, una de las cosas que se le criticaban, por ejemplo, Leoni, cuando llegó, me acuerdo que llegó ahí enfrente de lo que antes era el ex basurero, y traía buenos sueldos, Leoni. Y pues se tuvo que acomodar aquí al mercado, ¿no? Aquí en Durango le dijeron las otras maquiladoras, oye, pues bájate un poquito, porque nosotros pagaba creo que el triple de lo que pagan normalmente. Entonces le dijo, oye, bájate un poquito, porque pues aquí el mercado es diferente, ¿no? Y se bajó, y así es la economía. Ahora, ojo, tú vas abriendo tu negocio, eso es lo bonito del capitalismo, vas teniendo la capacidad de abrir tu negocio, de tener capital, de emprender un negocio. Probablemente al principio pues le vas a pagar poco a la gente porque es normal, ¿no? Vas creciendo y aparte el primer ciclo, que es el más difícil, pues nos dice que son 2 años de vacas flacas y de invertirle. Y si les doy clases después de administración, chavos, pues vamos a ver el ciclo de los negocios. Pero ahorita es economía. Entonces, al principio es difícil, pero ya después, pues págales bien, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, algunos ejemplos que he visto, Megacable. Megacable tiene una rotación de personal impresionante. Los sueldos son muy bajos. Así como Megacable, yo no me explico cómo una empresa del tamaño de Megacable, con la plataforma que tiene Megacable, ¿por qué sigue pagando mal a sus trabajadores, no? Así te puedo hablar de varias empresas que yo en lo personal pasé por el proceso de reclutamiento, viví la experiencia, nadie me lo platicó, pero también me hace hincapié de que así son los sueldos, ¿sí? De Durango. O sea, así sea Telmex, por ejemplo, que nunca he ido y no conozco sus sueldos, pero Telmex pues es Carlos Slim, ¿no? Una de las personas millonarias de todo el mundo. Y pues aquí, si Telmex, con el tamaño de Telmex y Telcel, sus sueldos son bajos, pues en parte, pues es normal, porque así es Durango, ¿sí? Pero lo que no se está de acuerdo es en la explotación, se pudiera decir laboral. Desde ese punto de vista del capitalismo que ustedes le llevan. Ahora, el otro punto de vista del capitalismo, ¿sí? Pues el capitalismo te permite crecer, te permite ganar lo que tú quieras. Yo así como les platico cosas malas, les platico cosas buenas, conozco muchos empresarios que empezaron desde abajo o empezaron con ayuda un poco de sus papás, apoyo, ¿no? Para emprender una empresa y que ellos comprenden que mantienen familias, que gracias a ellos comen familias, ellos cuidan a sus trabajadores, ¿no? Ahorita en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, siguen ahí manteniendo, pagándole la raya o el sueldo a los trabajadores porque saben que de ahí comen mujeres, esposas, niños y mi reconocimiento para ellos, ¿no? Esto que ustedes están viendo, chavos, es una tabla de acuerdo al ingreso por familia, para que ustedes vayan, se me hace que ya hemos visto un poquito de esto. Esto es eh, real hasta aquí. Esto ignórenlo, ¿no? Estuve buscando una gráfica, pero acá está la otra. Que es exactamente lo mismo, nada más que aquí me gustó la gráfica porque, bueno, lo voy a regresar. Se me hizo más completa, ¿eh? Creo que ya no puedo regresar. Vale. Índices socioeconómicos, ¿sí? Hay varias, hay varios. Voy a regresar a la otra gráfica. Antes de continuar, les recuerdo, yo en lo personal no pertenezco a ningún partido político. Mi papá era del PRI, derechote, ahí estuve yo cerca de. Yo, desde la historia económica de todos los políticos, desde el actual presidente hasta hace 40 años que nos empezaron a dar en la torre. Porque si tú no sabes, nuestra moneda, el peso mexicano, era equitativa con el dólar, ¿sí? Un dólar valía 2 pesitos, 3 pesitos antes de Salinas de Gortari. Fíjate qué maravilloso lo que te gastas ahorita que en un viaje a Europa,
échale unos 100,000 pesos, conviértelos en dólares, pues en aquel entonces era mucho más barato, ¿no? Imagínate que nuestra moneda válida de esa manera, pues sería diferente. Luego vamos a ver el mercado de divisas. Bueno, aquí te quiero enseñar esto. Bien, la clase E se le dice una clase de pobreza extrema, ¿sí? Pobreza extrema, estos son los ingresos al mes. Digo, si en tu casa trabaja tu mamá y trabaja tu papá, pues se juntan sus ingresos, ¿sí? Y de ahí pues hay que pagar los impuestos, hay que pagar que el agua, la luz, pues los gastos, ¿no? Si tú trabajas también en tu casa y aportas a pagar luz a tu papá o a tu mamá, por ejemplo, también se suman los ingresos. Si no, no. Normalmente casi siempre es los ingresos del papá y de la mamá, o de algún hijo en caso de que la mamá esté soltera, ¿no? Se suman los ingresos. Bien. Entonces, la clase alta, vamos a empezar por la clase alta, ¿sí? Que se le conoce como son niveles socioeconómicos, ¿eh? La clase alta son aquellos que ganan más de 85,000 pesos al mes, chavos, por familia, ¿sí? Empresarios, aquí lo dices correcto, empresarios, sí, cómo no, crearon su modelo económico y le echaron ganas y ganan más de 85,000 pesos al mes. O se le dice también coloquialmente clase rica, ¿sí? Pero su término es nivel AB, que es clase alta. Por eso son niveles socioeconómicos. Más de 85,000 pesos al mes es la clase alta. Y luego la clase media alta son aquellos que ganan entre 35,000 pesos al mes y 85,000 pesos al mes. ¿Sí? La clase media alta pues también es mucho dinero. Son empresarios, pues también políticos, hay que decirlo, ¿por qué no? Pero es la clase media alta. La clase media es a la que pertenecemos mucha de la gente de México. Son los que ganamos entre 11,600 pesos al mes y 34,999 pesos al mes. ¿Sí? Y aquí, tu nombre lo dice, profesionistas, algunos comerciantes. La clase media baja son los que ganan entre 6,800 pesos al mes y 11,600 pesos al mes. Y aquí, si se fijan, empieza a decrecer, ¿no? La clase media, la clase pobre, dice la clase pobre, es la que gana entre 2,700 pesos al mes. Es clase pobre o clase baja, ¿eh? Así nomás que últimamente por el Coneval, ahorita les voy a mostrar, que es el instituto que se encarga de medir la pobreza, nos da estas referencias. Y ahí sí hay gente, chavos, entre 2,700 pesos al mes y 6,800 pesos al mes. Fíjense, yo estuve dentro de mis primeros trabajos, cuando salí en el 2009, estuve trabajando en la Secretaría de Administración y Finanzas a nivel municipal. Bueno, tenía la relación de todos los trabajadores del municipio. Los tránsitos se clasificaban en A, B y C. El tránsito clasificación C ganaba 4,000 pesos al mes, chavos. Tránsito clasificación B ganaba 5,000 pesos al mes en el 2009. Y tránsito clasificación A ganaba, creo que 6,000 pesos al mes. Bien poquito. Pónganles que ya les hayan subido, no sé, 9,000 pesos. Sigue siendo poquito, ¿no? O sea, es la diferencia entre los sistemas, cómo funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos, los empleados o los empleos que más ganan son los policías. ¿Sí? Allá no se dejan sobornar en Estados Unidos. Y es para comprender y entender también los sistemas, cómo funcionan, ¿no? Hay una clase que se llama pobreza extrema, ese sí se llama así, que son los que no ganan nada hasta los 2,700 pesos al mes. Dice aquí que hay 12 millones de mexicanos, aquí 59 millones de mexicanos. Hay otras gráficas, te quiero mostrar los estados más pobres. En México al 2016, allá andábamos, dice, Durango no apareció, ¿eh? Déjame decirte que Herrera Caldera obtuvo presupuestos históricos con Peña Nieto para inversión pública, por eso, pues, la verdad, pues sí, se dice que se robó mucho, ¿no? La verdad. Pero también hizo mucha obra pública, ¿sí?
hizo muchas cosas. Entonces, no aparece aquí, ¿por qué? Porque parte del gobierno, imagínate, todo lo que el presupuesto histórico que es recaudado en su mayoría por impuestos de la Secretaría de Hacienda, pues reparte el queso en los estados. Y a Durango le tocó una gran rebanada de todo ese queso durante varios años. ¿Para qué es el presupuesto público? Para que me entiendas. Pues para hacer carreteras, ¿sí? Para desarrollo social, para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer casas, para hacer parques. ¿Y todo esto quién lo hace? Pues empresas de Durango, ¿va? Entonces, les tocó un poquito de esa rebanada del pastel a muchas empresas, por eso no aparece aquí, hubo mucho empleo, pero podemos ver otros estados, como Chiapas, un estado muy pobre, Oaxaca, Guerrero, estados que me sorprenden a mí, pero es de acuerdo al, fíjate, es de acuerdo a, tiene mucho que ver la demografía, cuántos habitantes tiene, ¿no? En Durango seguimos teniendo un porcentaje igual, año con año, casi no varía. ¿Por qué? Porque pues la gente no se viene a Durango a trabajar, ¿no? Yo fui a Querétaro hace 2 años y en Querétaro llegan 7 familias al día, chavos. Familias, ¿eh? ¿Por qué? Pues por la lana. Hay mucha lana, hay mucha industria. Hay empresas de Japón, empresas de Estados Unidos, empresas de Alemania, de Francia. Y a la hora de pagar en la quincena o en la semana, pues entran al país el dinero y llega a Querétaro, imagínatelo. Entonces la gente tiene mucha lana y por eso cuando tú tienes dinero, pues buscas consumir, ¿no? Buscas comprar. Por eso llegan muchas familias, porque hay lana y por eso sigue ampliándose en cuanto a millones y millones de habitantes. Como ustedes lo pueden ver aquí, hay muchos estados con millones y millones de habitantes. Y obviamente basado en eso es el porcentaje. Pero a nivel de América Latina, nosotros somos una potencia mundial, chavos, si no sabían, somos, junto con Brasil, la tercera mejor potencia mundial en América, en toda América, ¿eh? Primero Estados Unidos, Canadá, y luego por ahí anda Brasil, y luego nosotros. Pero, pues volvemos a lo mismo. Está mal distribuida la riqueza, ¿sí? Anda, México ocupa el cuarto lugar en cuanto a pobres. Y aquí está el Coneval, que tiene, es la institución oficial del gobierno para poder medir la pobreza. Y ellos lo dividen en situación de pobreza. Dice que en situación de pobreza hubo en el 2018 52.4 millones de personas. ¿Ah? ¿Te acuerdas las clasificaciones? Y luego pobreza extrema, o sea, sí, gente más fregadísima, eh, hay cerca de 9.3 millones de personas al 2018. Y luego vienen algunas categorías como vulnerable por ingresos, por carencias sociales y población no pobre y no vulnerable. Los que estamos, se puede decir, dentro de lo que cabe bien, ¿no? Bien, Coneval. Bueno, chavos, eso es para que ustedes puedan comprender un poco más acerca del mercado, del poder adquisitivo. Ojo, ¿cómo puedo aplicar yo a esto en tu vida? Pues, híjole, yo creo que es la materia de lo más importante. A mí me gusta mucho la economía porque si tú comprendes la economía, sabes cómo fluye el dinero, cómo fluyen las empresas, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar esto? Si vas a abrir un negocio, pues tienes que sacar tu clasificación, ¿no? No le vas a vender, por ejemplo, vas a abrir un autolavado, pero vas a abrir qué tipo de autolavado, no es solo abrir un lavado por lavado. Hay lavados en donde te cobran 30 pesos el taxi, 50 pesos ahí en un terreno. ¿Hacia qué mercado va dirigido? Yo creo que va hacia ¿no? Mercado media-baja, mercado media-baja y mercado media. ¿Sí? Por ejemplo, voy a abrir un autolavado tipo como el que está allá en el Memos, un car wash con maquinaria, ¿no? Le voy a meter lana al autolavado. Ah, pues,
Es el autolavado va a ir dirigido a la clase rica o a la high sociality y a la clase media alta, porque yo sé que sí me van a pagar 150 pesos por lavar su carro, ¿verdad? 200 pesos, hasta 500 pesos. No voy a ir a hacerle propaganda a donde yo sé que vive la clase media baja. Es importante conocer los niveles socioeconómicos para que tú empieces a emprender y hacia dónde va dirigido tu marketing, ¿sí? Es importante para que conozcas tu mercado. Bueno, ¿qué otra cosa me sirve el saber, pues, cómo viven en Querétaro, cómo viven en las fronteras? Pues que si sabes que aquí te va mal, pues te puedes ir para allá, ¿no? eh, un lugar donde la economía fluya, donde haya mucha lana en circulación, pues si tú pones un negocio o si tú trabajas en una empresa, existe la posibilidad de que te vayan a pagar muy, muy bien para que tú puedas empezar. Y aparte de que se vive bien porque nunca se aburre uno, ¿no? Queda 6 minutos, chavos. Una historia rapidote. Tengo un hermano, se llama Jesse. Él, cuando mi papá muere de cáncer cuando yo iba a terminar mi carrera y él iba en segundo semestre del Tecno. Eh, Él con 19 años, él siempre le gustó la música. Él nos sienta unos meses después de que muera mi papá a su mamá de él, porque mi mamá no es la misma mamá, pero yo vivía con ellos. Sienta a su mamá de él, a mí y a mi otro hermano más pequeño, él con 19 años, ¿eh? Estudiaba en el Tecno Ingeniería Industrial y lo dice, ¿saben qué? Pues mi papá ya se murió, yo quería ser ingeniero industrial por mi papá, porque mi papá me obligó a estudiar eso. Y la verdad es que yo lo que yo amo es la música. Y quiero decirles que yo recibió 30,000 pesos al principio, los primeros meses. Yo tengo 30,000 pesos de lo que me dio mi papá y tengo aparte algo ahorrado. Y ya me voy. Me voy a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar música, ¿eh? A los 19 años, sin ningún pariente allá. Ah, caray. No, pues yo me quedé así, yo tenía 24 y dije, no, pues qué chido, wow. Pues su mamá ya le puso un regañadón, esto, lo otro, y le dijo, yo no te estoy avisando que me voy a ir con tu permiso, sin tu permiso. Ya metí solicitud, ya me la aprobaron y ya tengo mi lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, para no hacerse tan larga, lleva 10 años allá, 11 años, allá vive, dice que nunca se aburre, terminó una ingeniería en audio. Si no sabes qué es eso, ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando llega, por ejemplo, un grupo, allá pues llega, no sé, los Red Hot Chili Peppers, grupos así grandes, ¿no? Eh, Solicitan un ingeniero en audio para que les acomode todo ese rollo, que se escuche bien. Bueno, él estudió eso, es ingeniero en audio, tiene su empresa de eso, y aparte se metió a estudiar música, porque es una carrera muy compleja desde prepa. Hizo otra vez prepa, estudió dos cosas pues allá. Y ahorita es maestro también de música, ¿no? Y tiene su banda, o sea, mi carnal vive de la música y hace lo que ama, ¿no? Les comento esto porque, pues, a veces nos frustramos o nos queremos estar aquí en Durango cuando las condiciones no son adecuadas, si tu papá no tiene los millones o no tiene la empresa o no te va a dejar la plaza, pues para eso sirve esta información que te acabo de dar yo también, de que investigues el nivel de ingresos por persona en los estados, ¿sale? Bien, chavos, ¿dudas, comentarios? Si no, ya para cerrar la clase. No, todo bien, profe. A ver, ahí estamos. Ojalá te esté empezando a gustar la economía, chavos. Créeme que vale mucho la pena el entender muchas cosas. A ver, ahí tengo a alguien. Van bien en sus evidencias. Yo creo que ya no van a batallar. Gracias a ustedes. Fer. Ya saben, mis clases están muy fáciles o muy difíciles. Tú te pones la convicción de cómo quieres que sean mis clases, chavos, y ya vieron que están muy fáciles. Ya les estoy calificando sus evidencias ahorita. Les agradezco mucho. La próxima semana nos metemos con el proyecto integrado, Fer Ibarra. ¿Vale?
Buen día, chavos. Ya se pueden desconectar. Cuídense.